tiene los resultados y después lo procesa como es la metodología. Ya, resultado, ahí lo pone. Tanto debe salir y ahí está su diagrama, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, han cambiado las épocas, pero a donde se tiene que incidir en cuanto a la educación es a la interpretación. Nosotros somos de otra generación. En esa generación, pues, no tan antigua, porque todavía estamos en vigencia, ¿no? Pero en la generación nuestra, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando se compra una calculadora, se compra algún artefacto, lo primero que se hace es se lee el manual. Después de leer el manual, recién nosotros ingresamos a poder manipular. Y eso hacemos en todos los tipos de... Un programa que vamos a utilizar, llámese el S10, no lo vamos a utilizar nosotros por sí mismos, sino primero vamos a comprar un librito del manual del S10 y con eso vamos a trabajar. Así somos nosotros. El joven de ahora es al revés. Le dan la calculadora o le dan un celular, lo primero que hace es manipular. Después que lo malogre, entiende que recién va a tener que hacer tal o cual cosa, ¿no? Es totalmente distinto. Entonces, no hay que dejar la fundamentación teórica, no hay que dejar la interpretación, con ellos hay que incidir mucho. Y en nuestra generación lo que hay que incidir mucho es a la modernización. Entonces, no es ni una época mejor que la otra, ambos tenemos defectos, ¿no? Y esos defectos hay que ir poco a poco corrigiéndolos para seguir siendo vigentes. Como les decía, en estos momentos, un profesional moderno que quiera seguir en el mercado, no solamente es saber calcular manualmente y comprobar sus resultados, sino es más que todo entrar al manejo del software. Como yo sé la parte constructiva, sé la parte de interpretación, de la parte del software, pues es ahí donde tengo que incidir. Los primeros días va a aparecer porque como que en el mouse tenemos una bolsa de cemento que tenemos que moverlo pues en cada uno de los lugares, ¿no? Pero con el tiempo se van a dar cuenta pues de que eso es algo bien ágil, bien rápido y que usted mismo puede hacer todos sus cálculos estructurales y el SAP 2000 y diversos tipos de programas le arrojan resultados bastante coherentes que hay que saber ajustar nada más algunas partes finales en cuanto a lo que es el diseño estructural. Nada más. Después el resto nos da una gran rapidez, pero para eso hay que saber cómo es que tenemos que efectuar. Entonces, esta primera parte del día de hoy va a estar dedicado a todo lo que es y lo que corresponde a la estructuración, pegado a la reglamentación, controles que tenemos que hacer y que debemos de saber hacer. Entonces, iniciamos con este tema, las estructuras. Cuando hablamos de estructuras, rápidamente se viene a nuestra idea y hay que entender qué es una estructura. Pero para saber qué es una estructura, primeramente debemos de saber distinguir estructura, sistema estructural, elemento estructural. Estructura, sistema y elemento estructural. Son diferentes cosas, no es lo mismo, pero lo manejamos a diario, ¿no? Una tiene que ver con la otra. Si hablamos de sistema estructural, rápidamente se nos viene a la idea de que es albañilería, concreto, muro de utilidad limitada. Rápidamente se nos viene a la idea, esos son los sistemas estructurales. Si hablamos de elementos estructurales, estaríamos hablando de vigas, columnas, losas, cimentaciones, placas, muros, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno tiene un diferente comportamiento, ¿no? Vigas, si hablamos de vigas, también tendríamos que hablar de controles. Entonces tengo que saber cómo trabaja una viga, ¿no?
Y de acuerdo a lo que trabaja una viga, tendría que yo efectuar mi respectivo control, ¿no? Que lo vamos a ver un poco más adelante. Columna, lo mismo. Y así, cada uno de los elementos van a tener un control independiente que yo debo de realizar. Cuando hablamos de sistema estructural, ya hablamos de albañilería, confinada, armada o simple. Hablamos de concreto armado, hablamos de acero, muro de utilidad limitada, etc. Hablamos de sistema estructural. Entonces, el sistema estructural viene a ser la composición de estos elementos estructurales, pero dentro del punto de vista del material. Pero si hablamos de una estructura, no. Una estructura viene a ser el elemento estructural, pero todo como un armazón. Un armazón o cascarón estructural. Dentro de este armazón o cascarón estructural, lo que estamos observando, debemos de efectuar cada uno de los respectivos controles. Este es un armazón estructural. ¿Qué controles yo tendría que efectuar? Primeramente, todas las cargas van a estar sometidas ante cargas verticales y que van a transmitirse hacia el suelo de fundación. Entonces yo tengo que entender que en todo proyecto debo de efectuar ciertos controles. ¿Qué control yo debo de efectuar con esta estructura? Por carga vertical y por carga lateral. Por carga vertical, ¿no?, yo tendría que verificar la resistencia del terreno. Significa la capacidad portante. Y por carga lateral, yo tendría que verificar el desplazamiento. Si yo en ambos he realizado correctamente, implica que puedo hacer el diseño. Mientras no se realice todo ese proceso adecuadamente, no debo de pasar a hacer un diseño correspondiente. Primero, lo que es carga vertical. La comprobación por carga vertical rápidamente me lleva a que tengo que hacer previamente predimensionamiento, metrado de cargas. Dentro de este metrado de cargas será carga muerta, carga viva, ¿no? Carga muerta y carga viva. La carga muerta va a estar, como sabemos, dependiendo del peso del material, ¿no? Entonces va a depender, carga muerta, su metrado, el peso específico por su volumen. Para eso me voy a lo que son pesos unitarios de la norma de cargas. La E020. Tengo que saber los pesos unitarios de la norma de cargas. Entonces, en la norma de cargas voy a tener los pesos unitarios para cada uno de los materiales que voy a estar utilizando. Y en la carga viva también tengo que ir a la norma de cargas dependiendo del uso.